Entonces, lo desbloquea. Ok. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos ya a dar inicio. Déjenme nada más, listo, ya tengo acá para ver las preguntas que se vayan gestando en el Facebook también, las vamos a ver. Entonces, Norma, buenas tardes. Ani, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que se nos unen el día de hoy en esta escuela para padres que los viernes AMAPSI nos hace el favor de presentarnos. En esta ocasión, déjenme decirles que para mí es un enorme placer. Hoy, que es viernes 23 de septiembre, son las 7:06, vamos a dar inicio y bueno, a todos los que estamos conectados a través de Zoom y a todos los que se conectan también a través de Facebook, vamos a ver en este ciclo de conferencias de Escuela para Padres que AMAPSI, la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, está organizando, y todo esto es con el propósito de difundir conocimientos y nuestros quehaceres, los quehaceres de los psicólogos. Mi nombre es Denise Monti y esta tarde seré su moderadora. Les voy a comentar rápidamente la dinámica que tenemos para esta escuela para padres, para todos nuestros conferencias. Es que, bueno, a partir de este momento a todos les voy a pedir de favor que nos ayuden a silenciar sus micrófonos por respeto a nuestra ponente. Y vamos a tener más o menos 45 minutos de conferencia. Al término de la misma va a haber un espacio para que todos ustedes puedan hacer sus preguntas y nuestra ponente les va a responder. Son preguntas que se van a leer aquí en Zoom y también a través de nuestra página de Facebook. Y pues bueno, sin más preámbulo, tengo el honor de presentarles a la maestra Luz María Meneses. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de México en el campus de Toluca. Además, es perito en Psicología Forense por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y ha tomado bastantes diplomados, como por ejemplo el de formación de psicoterapeutas en AMAPSI. También en el ICEMIM, en el Colegio de Pediatría, a un programa prioritario de epilepsia allá en Toluca. También por la Universidad Autónoma del Estado de México, es estudios de neurología, capacitación en clínica, ha estado también en capacitación de trastorno de déficit de atención en edad adulta, otro taller en el fortalecimiento dentro de la Universidad del Valle de México en desarrollo humano, visión global, tiene fundamentos también en el trastorno del espectro autista y también tiene un curso en la trascendencia del educador durante la primera infancia. Además, bueno, pues ella es también psicoterapeuta y pues su especialidad es en pareja, niños, adolescentes, adultos, etcétera, etcétera. Así que como pueden ver, es la maestra Luz, tiene una experiencia bastante vasta y pues esta tarde nos está proponiendo un tema que es muy interesante y creo que absolutamente necesario, sobre todo para nuestras familias mexicanas y de América Latina. Este tema titulado ¿Cómo educo a mis papás para que me ayuden a educar a mis hijos? ¿Cuántas veces, verdad, hemos tenido por ahí alguna situación en este sentido? Así que pues, maestra Luz, adelante, bienvenida, muchas gracias y te cedo los micrófonos. No se escucha. Perdónenme. Gracias, para mí es un placer estar con ustedes, la verdad, esta oportunidad es maravillosa. Vamos a trabajar juntos un ratito, vamos a crear el contenido, porque a partir de sus experiencias, de las mías y del conocimiento, pues vamos a generar esta charla. Creo que es tan importante y a veces poco visto este tema, ¿no?
cómo persistir sin morir en el intento y no desgastar las relaciones con nuestros padres, con nuestros suegros. Es complicado, ¿saben? Entonces yo creo que todos de primera mano en algún momento hemos pasado por estos andares de que a veces nosotros queremos llevar un estilo de crianza con nuestros hijos, ya sean niños, adultos, un poco más adolescentes o incluso adultos, y a veces no nos sale de la mejor manera y a veces callamos y no sabemos cómo corregir o cómo intervenir de una manera adecuada. Pero bueno, vamos a dar inicio. Yo les voy a preguntar, de todos los que estamos ahorita presentes aquí en nuestra escuela para padres, me encantaría que levantaran la mano, pues la manita, o sea, ¿quién de todos ha vivido una crisis de estas? De repente que nosotros damos una indicación y nuestros papás en el afán como de mimar a nuestros hijos o nuestros suegros hacen todo lo contrario y que terminamos a veces, es algo que nos puede irritar, es algo que nos puede disgustar, pero que a veces callamos o que hemos salido muy mal. A ver, alguien, yo de primera mano, a mí me ha pasado a veces, a mis pacientes es muy frecuente en la consulta. ¿A alguien más le ha sucedido? Me encantaría ver manitas arriba. Gracias. Sí tenemos manitas por ahí, Denise, que no veo muy bien. Sí, tenemos a Diana, a Norma, a Moto G31. Son 3 personas. Ahora vamos a ver aquí en el Facebook si alguien nos dice si sí o si no ha tenido este tipo de experiencia. No, todavía no tenemos aquí respuestas, pero sí, aquí en Zoom ya tenemos a 3 personas. Bueno, partimos del preámbulo 4, ok. Yo creo que si en algún momento o hemos estado en situaciones donde a lo mejor nuestros primos o en alguna reunión se ha suscitado. Con la pandemia, con el estilo de vida que llevamos actualmente, con el trabajo, pues necesitamos este grupo primario de apoyo y a veces nuestros papás, nuestros suegros o alguien más, incluso a veces hasta nuestros hermanos, nos ayudan con esta parte de apoyarnos. Entonces, pues les voy a colocar la siguiente frase. De los padres recibí la formación ética, práctica y académica, pero de los abuelos aprendí a amar y ser amado. De Carlos Romero. Como papás, a veces nos perdemos un poquito y sobreinstruimos, porque tratamos de darles valores a nuestros hijos, tratamos que sigan el buen camino y seguimos en esta parte, ¿no? Y a veces dejamos de disfrutar un poquito y dejamos de mimar y de consentir y de papachar. Y entonces los abuelos pareciera que ese va a ser el rol. Pero ¿en qué punto vamos a ver el abordaje de la escuela para padres llega a ser positivo y en qué parte el apapachar y el mimar destruye también cosas que nosotros hemos estado formando y que nos hemos estado esmerando con todas nuestras herramientas, pocas o muchas que sean como padres, pero que se han ido, que las hemos estado trazando, ¿saben? Para empezar, como para que les pueda explicar el cómo empezar a ayudar a nuestros papás, cómo ayudarnos, autoayudarnos, vamos a empezar a revisar los contextos de vida. El contexto de vida, dice, no olvidemos que hace un instante ellos dirigían la vida de los que giraban a su alrededor y hace 3 minutos ellos eran padres y de la nada hoy se convirtieron en abuelos. Nadie les dijo, gracias, mira, te despido, esto ya se acabó, o sea, ni siquiera les dimos el cheque de finiquito, pum, de la nada, los hijos se fueron de la casa, a veces el nido se quedó vacío, y los abuelos y los papás apenas empiezan a procesar que ya no tienen esa responsabilidad, que ya no tienen que educar, pero se siguen sintiendo con esa necesidad. Y si de repente por ahí aparece uno de los nietos, un bebé, pues obviamente él va a tener ese instinto que tenemos todos los padres inicial, de querer guiar, de querer pasarle ese conocimiento, es toda esta parte que tenemos, estos saberes que tenemos ahí en nuestra historia, ¿no? Y entonces, inherentemente, el abuelito va a querer también educar, pero hay que ver cómo. Les invito a hacer la siguiente reflexión. ¿Se han preguntado cómo fue la historia que formó parte de la vida de sus papás? ¿Qué vivieron? ¿Cómo lo vivieron? ¿Su papá cómo fue hijo? ¿Qué adquirió de ese papá que tuvo, que era tu abuelito?
Tú en ese caso como hija, como hijo, ¿qué percibes de esto? O sea, ¿cómo eran tus abuelitos? ¿Tienes esta imagen de quiénes eran ellos? ¿Eran abuelitos presentes, abuelitos distantes? Teníamos el abuelito cascarrabias, a lo mejor el abuelito jamás estuvo porque falleció. ¿Cómo eran esas personas? ¿Cómo fue el contexto también de vida? ¿Cómo eran nuestros bisabuelos, los abuelitos de tus papás? ¿Qué conciben ellos con el concepto de abuelito de entrada, ¿no? O si no lo tienen, y entonces ellos están armando un concepto a la deriva, tal vez. Tu suegra también, vamos a revisar su contexto, cómo creció, en dónde creció, cómo es la familia, cómo todo lo que hoy es parte de una infancia que ella tuvo, de una adultez, de todo lo que vivimos. A veces no nos preguntamos esto. Yo creo que es la pregunta más básica y esencial para saber el abuelito que hoy tenemos y que nos está ayudando y que está cooperando y que nos va a acompañar en este proceso. Pongamos un ejemplo. Tenía un paciente en el consultorio que llegó muy angustiado porque no sabía cómo colocarle límites a su mamá. Pero entonces él dejó de ver el contexto de su mamá en la parte de atrás. La mamá falleció muy joven, la abuelita se convirtió en mamá y entonces él no tenía referente de abuelita, era su mamá. Y entonces dice, es que no sé cómo es ser una abuelita. Y esta abuelita era muy protectora, quería corregir muchas cosas, a veces era un poquito impertinente. Pero me dice, es que yo no sé cómo son las abuelas, no sé cómo es el amor de abuela, porque para mí ella es una mamá. Otro caso, tenemos a alguien que a lo mejor en su familia extensa, que vivía con mamá, con papá, con hermanitos, con los abuelitos, pues todo el tiempo estaba ahí. Y entonces la crianza pues era un matriarcado, pero este matriarcado, la abuelita tenía todo el contexto de la familia. Entonces quien mandaba era abuelita, no era mamá. Entonces tampoco tenía un referente como tal de abuelita, porque ella fungía en el rol de dar órdenes, de decir cómo se hacía, qué se hacía, porque era la más sabia, porque era la más grande, porque era una mujer con un trayecto de vida que había luchado, que había sufrido, que había sacado adelante a su familia. Entonces el contexto que tienes también es muy distinto, ¿no? Y entonces cuando empezamos a revisar ese contexto de nuestros papás, de nuestros suegros, vamos a ver las primeras luces de por qué hoy vivimos o por qué hoy tenemos ciertas cosas en nuestra crianza o cosas que a lo mejor no combinan. O incluso de abuelita a abuelita. La abuelita que a lo mejor tuvo tu esposo o tu pareja a la abuelita que tuvo la esposa. Son muy distintas. El medio socioeconómico, la situación social, el lugar de procedencia, a lo mejor si esta abuelita venía de la ciudad, pues a lo mejor tenía unas ideas mucho más abiertas que a lo mejor donde viene una familia, a lo mejor que viene de un entorno rural, con un medio socioeconómico muy distinto, ¿no? Que a lo mejor eran más hijos. Entonces, vamos a empezar a revisar. Yo los invito a que hagan este análisis un poquito a fondo de quiénes son sus papás, de quiénes son sus suegros y que hoy son abuelitos. Pasemos al siguiente. Para expresar el amor más puro como abuelo requiere depurar conscientemente para hacer a un lado todo aquello que pueda contaminarlo. Para que yo pueda dar amor, un amor que funcione, que rinda frutos, que esa semilla que plantemos pueda darnos algo que sea sano, vamos a checar. En esa historia hay resentimientos, hay enojos, hay historias de por medio que no han sido sanadas, hay miedos en ese amor, hay carencias. ¿Cuántas veces tenemos abuelitos en el consultorio que a lo mejor tuvieron una carencia, a lo mejor de que no pudieron darle a sus hijos, hoy los papás de este niño, a lo mejor la situación económica no era idónea y entonces ahorita que sí ya crecieron, que hay una jubilación, que hay una situación económica mucho más estable, pues quieren desbordar a mis niños en juguetes, ¿saben? O quieren darles todo eso que yo no pude permitirme con mi hijo. Entonces sí me voy a dar ese permiso y ese chance
de apapachar, de amar y de desbordar a ese niño. A lo mejor no tuve todo el tiempo porque trabajaba, porque la necesidad familiar en ese momento era sacar adelante a la familia, entonces quiero todo el tiempo estar con ese nieto y desbordarlo en tiempo y a lo mejor de cierta manera hasta abrazarlo y casi asfixiar a ese niño porque quiero tenerlo, porque es una carencia, porque a lo mejor me duele que mi hijo no estuvo conmigo, pero quiero hacer algo en ese sentido, como queremos corregir historias a través a veces también de los nietos. Nos sentimos culpables, tenemos creencias equivocadas. ¿Se han preguntado de quién somos resultado de nuestra educación? Pues realmente si lo pensamos somos de la generación de quién sabe quién. O sea, hoy somos la corrección de alguien que empezó educando a otra persona y que a lo mejor eso se fue transmitiendo de generación en generación y en realidad no vamos a saberlo, ¿no? Pero que aparte esas creencias equivocadas que tenemos, pues se tienen que ir modificando porque definitivamente la vida que hoy a lo mejor tienen nuestros pequeños, la vida que hoy podemos ofertarles como papás es muy distinta a lo mejor a la de hace 10 años, 20 años, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, ¿dónde vienen los niños de cristal? Todo este boom que tenemos hoy, el tema de pandemia, ¿qué hicimos con nuestros niños en pandemia? ¿Qué tanto protegimos, desprotegimos? ¿Qué tanto no teníamos límites, consecuencias, etcétera, ¿no? Patrones viejos que empleas con tus hijos. Por ejemplo, los abuelitos, pues quieren corregir o quieren utilizar las mismas estrategias de consecuencias o castigos que a lo mejor utilizaban con sus hijos anteriormente, pero que hoy, pues a lo mejor tú le pones ese castigo al niño, pues no va a funcionar, porque aparte de entrada, pues desde que le dices, te voy a castigar, a lo mejor empiezan con un tema de reto de autoridad y es obsoleto, ¿saben? Entonces vamos a revisar toda esa historia, todo ese bagaje que acompaña a esa persona y que te acompaña a ti también. Porque si lo pensamos, todos vamos a pasar por esa misma etapa. Empezamos siendo niños y empezamos siendo el nieto. Y a su vez vamos a ser el papá de otro niño. Y después nos vamos a convertir en el abuelito. Y algo que me encanta de la teoría de la praxis es eso. O sea, que a lo mejor en cualquier momento en el que te encuentres, podemos trabajar y resignificar y corregir cosas que a lo mejor hoy corriges abuelito, pero que en su momento lo vas a corregir, te vas a dar cuenta de muchas cosas que hiciste mal como papá o que te dolieron como niño, ¿saben? Entonces al mismo tiempo vamos a ir haciendo poco a poquito esa parte. Para tus padres tener nietos es una aventura increíble y maravillosa que les permite acercarse nuevamente a una personalidad más espontánea, fresca, natural y de apertura. Ese es en el mejor de los casos. Pero ¿cuántos abuelitos excesivamente jóvenes tenemos hoy en día? Abuelitos de 40, de 30 años incluso, y que les cae como shock y como balde de agua fría esta parte, ¿no? Tenemos los abuelitos que a lo mejor en el proceso todavía no han procesado, no han hecho su duelo, no lo han elaborado, y llegó una familia a consulta y me dice, mira, te presento a Tita, ¿no? El niño como de unos 8 añitos. Le digo, ella es tu tita, sí es mi tita, pero dice que no le diga abuelita, que le diga, vamos a poner un nombre, Guille, porque no le gusta que le diga abuelita, que porque ella es muy joven, ¿no? Creencias que tenemos erróneas, obviamente, de si me dices abuelita, entonces yo envejezco automáticamente y me convierto en otra persona, ¿no? ¿Qué tanto nuestros papás están aceptando el rol de abuelitos o entienden el significado que es para ellos? O que a lo mejor no están en la postura y todavía no encuentran y no enganchan cómo avanzar en este proceso, cómo aceptar la parte de ser abuelito. Porque abuelito nos imaginamos una persona de la tercera edad con bastón, con dificultades múltiples, pero no es así. Es la nueva manera de vivir, de encontrar el amor que a lo mejor ya se lo diste a tus hijos y que hoy se lo vas a dar a lo mejor de una manera más sana a estos pequeños niños que están creciendo o a los adolescentes que también son complicados, ¿no? Y que otra vez entramos en contextos, el adolescente que está 20 generaciones adelante de la abuelita y la abuelita donde todo le causa crisis, todo se me espanta y no logran compaginar, ¿no? Más adelante voy a explicarles un poco de qué podemos hacer en esos casos, actividades, cosas prácticas que necesitamos saber. Pasamos al punto 2.
transición de la etapa y el duelo, que es ya más o menos lo que les explicaba. ¿Qué creen? Que empezamos, estos adultos, cuando ya perdieron a sus hijos y entonces llegaron los nietos, van a empezar a sentir miedo, porque obviamente, pues el nido vacío, ya no hay nadie en casa, solo está la pareja en el mejor de los casos, y si no, pues igual ya, incluso ya falleció o están separados, y entonces surge una sensación de miedo, que es parte del duelo. Miedo a perder el amor, a lo mejor de sus hijos, porque sus hijos aman profundamente a otros niños, la atención es para esos niños, y entonces de repente entran, bueno, ¿y yo dónde quedo? ¿Mi vida dónde queda? ¿Mi sentido de vida hacia dónde va? Y empiezan a cuestionarse muchas cosas. Tienen mucho miedo a ser lastimados, porque se sienten vulnerables, porque sienten que en cualquier momento, a lo mejor incluso hasta cuestiones físicas, ¿qué pasa si me caigo? Y entonces, ¿quién me va a ayudar o quién va a estar ahí? Mis hijos ya no están, mi pareja no está, a lo mejor, y empiezan a sentir otra vez ese miedo, el miedo a envejecer, al cómo vamos a envejecer. Lamentablemente, la cultura en México no estamos diseñados justo para irnos preparando paulatinamente a aceptar el envejecimiento. Y es algo natural del ser humano evitar completamente el envejecimiento. Vamos a ponernos botox, vamos a hacer actividades y empezamos a suplir con otras acciones para evitar hacer contacto con el, pues sí, tarde o temprano voy a envejecer y todos vamos a pasar por ahí y el tiempo no va a dejar de correr simplemente porque neguemos ese hecho. Y entonces si llega el nieto, pues te hace sentir más viejito que te diga, abuelita, y a lo mejor enfrente de todos tus amigos, cuando tú te cuidas, te pones las 20 cremas y eres la abuelita perfecta que sigue estudiando, que sigue haciendo todo para evitar ser la abuelita, ¿no? Tenemos miedo a ya no ser los mejores, a ya no tener la razón, a quedar mal, porque obviamente si tomamos en cuenta lo que les comentaba hace un rato, pues yo era quien dirigía la familia, yo llevaba el barco, yo daba instrucciones, yo era quien sabía. Y hoy, ¿qué creen? Los hijos ya están listos para dirigir su propio barco. Y entonces hay otro comandante y tampoco te dijeron gracias a Dios, qué amable, el que sigue, el reemplazo. O sea, y entonces ya no tienes absolutamente la razón, porque a lo mejor estos papás van a tener la razón para estos niños, para esta situación y para este contexto. A quedar mal, porque no queremos equivocarnos justamente, ¿no? Volvemos a lo mismo. Todo el tiempo yo soy la que quiero tener la razón en el cómo vas a bañar a tu bebé, en el cómo los vas a alimentar. Por ahí me llegó un pacientito donde me llevaron literal la vuelta. Es que no podemos, ya mi mamá y yo discutimos todo el tiempo y yo soy vegana y mi mamá dice que eso es lo peor que puede pasar, que mis hijos van a crecer desnutridos, que van a crecer toda una historia, ¿no? Y la vuelta, sí, yo estoy muy molesta y entonces, ¿y cómo es posible? Y entonces cuando empiezan a entrar un poquito al mundo de esta familia, la vuelta dice, ok, sí tiene sentido, voy entendiendo esta parte a lo mejor de que no, de los temas de cuidados, por ejemplo, de los animales, de las plantas, de que no podemos desgastar nuestros recursos, de la implicación. Y cuando empezamos a acercarla a ese mundo, la abuelita pudo entender muchas cosas. Me dice, claro, pues es que yo entendía desde mi concepto de que si un niño no comía carne, pues el niño estaba desnutrido, ¿no? Y era tan literal su pensamiento. Entonces vamos a empezar a cambiar esa parte, pero sienten miedo por cosas nuevas, por la tecnología. Yo les pregunto, ¿cuántos de sus papás no se resisten a tener a veces a lo mejor, o incluso los abuelitos, a acercarse a la tecnología, a utilizar dispositivos? ¿Cómo vamos a entender al nieto cuando a veces nosotros no sabemos utilizar el dispositivo, ¿no? Pero también encontramos cuántos abuelitos ya utilizan dispositivos y ya hasta nos mandan memes o nos mandan cadenas, ¿no? Entonces, poco a poquito el ir avanzando en ese miedo. A fracasar en la vida como adulto. A lo mejor, si pensábamos que educábamos a nuestros hijos, a los papás de estos niños, y vemos que son completamente distintos, que tomaron una parte de la educación, otra la crearon, entonces a veces de repente, bueno, y entonces lo que hice no sirvió para nada, y entonces todo este esfuerzo que yo hice, parte del duelo, ¿no? El reclamarnos y el sentirnos culpables por mil cosas, el sentirnos avergonzados porque ignoramos cosas, porque no estamos en este mundo tecnológico y no sabemos, o con los nuevos estilos de crianza.
porque antes era una nalgada a tiempo, hoy ya es una crianza respetuosa, y entonces no podemos compaginar lo que yo sé con lo que la evolución y con lo que va avanzando. El sufrir y perder el respeto. Entonces llegan los nietos y ya te tutean, y ya te hablan, abuelita, ¿cómo estás? Oye, y a lo mejor jugando, y en esta parte de todavía no entender mucho, pero, oye, ¿y tú cuándo te vas a morir? Y entonces la abuelita, ¿qué? ¿Me está deseando que me quiera morir? Pues no, se está jugando, dice, pues no, yo creo que vas a aguantar todavía mucho, tranquila, ¿no? Y se ríen. El flexibilizar un poco nuestro pensamiento, pues también nos causa miedo, incluso a nosotros, ¿no? Entonces, todo esto nos va a dar muchas etapas. Preguntémonos, nuestros papás, a lo mejor, en alguno de estos puntos, ¿no han avanzado y seguimos anclados? Si en alguno de estos puntos todavía no hemos avanzado y tenemos algún tema pendiente, entonces vamos a empezar a generar ciertas situaciones que nos van a causar conflicto, porque resisten para avanzar, para reconocer esa responsabilidad de ser abuelito, de ese abuelito que va a dar una educación sana, una crianza con límites y que nos va a respetar también, ¿saben? Porque también los papás no mudamos, no procesamos el duelo de perder a lo mejor del niño que estaba a lo mejor en sus 3 años, al que ya tiene 11 años, al que es adolescente, al que se convirtió en papá. Te siguen viendo como el niño que pueden regañar como cuando tenías 11 años. Entonces va a estar complicado porque si ya hay otra personita en medio que observa, que habla, que dice, que comenta, que no tiene filtros, híjole. Imagínense cuántos, yo les pregunto, hemos observado en la calle, hemos estado en presencia del abuelito que a veces no tiene el tacto para regañar y está regañando enfrente del niño, al papá. ¿Cuánto le estamos restando autoridad a este papá? El punto 3. El amor puede tener tropiezos. Es lo que les decía. Ahí es donde empezamos estamos muriendo en el intento. Queremos rescatarlo, pero seguimos tropezando y no sabemos cómo. Cuando el amor se contamina con el deseo de controlar, arreglar al nieto o a los papás, es una receta terrible, de verdad. Es el desastre completo y es la crisis familiar si vamos el fin de semana con los suegros, porque la suegra o el suegro va a querer hacer lo que ellos quieren y el concepto que ellos tienen. O si viven nuestros papás y es esta familia extensa que están junto con nosotros en la casa, pues hay 2 personas compitiendo por el poder, por el quién va a mandar, y entonces imagínense, ¿no? O sea, son 2 jueces enfrentándose uno a uno, mano a mano, y nadie va a ganar. Todos van a terminar desgastados, pero nadie va a ganar. ¿Cómo vamos a identificar cuando tenemos una familia sana? Pues los límites van a ser claros, en su momento se van a hablar, no vamos a esperar, no vamos a callar, no vamos a posponer esta parte que me está incomodando. A lo mejor que le dije, oye mami, me gustaría que mi hijo se duerma, que Mateo se duerma a las 3 a las 3, no a las 3 de la mañana, ¿no? ¿Cómo creen? A las 7 de la noche, ¿no? ¿Y qué creen? Que el abuelito, pues le vale, ¿no? Entonces ahí no están límites, pero sí respeta, y a lo mejor el niño quiere seguir viendo la película y la abuelita le dice, ¿sabes qué, mi amor? Mamá dijo que nos tenemos que dormir a las 7 de la noche, 8 de la noche. ¿Te parece que sigamos estas cosas y hacemos equipo? Cuando hacemos equipo, no va a haber una resistencia, todo va a fluir natural y se van a dar las cosas. Y entonces tú ves ese trabajo en equipo que va a permitir hacer mucho más cosas. Pero si al contrario, si esta abuelita no le pone límites para no entrar en conflicto con el nieto o con el adolescente, ahí es donde ya empezamos a tropezar. Vamos a ver la anatomía, antes de que se me olvide, aquí, cuando empezamos a controlar y arreglar, el control proviene si el deseo de controlar proviene del miedo, el miedo a perder. Entonces, lo único que yo tengo conocido es lo que yo puedo manejar. Cuando sale de mis manos, entonces tengo miedo porque no sé cómo reaccionar, no sé qué esperar. A lo mejor controlo lo que hago en mi casa, en su entorno familiar, ¿no? Los abuelitos.
Pero si yo le digo a mi nieto que no y le pongo un límite, ¿qué tal que se enoja? ¿Y qué tal que ya no me quiere ver? Y entonces, pues yo paso todo el tiempo sola. Y entonces lo único que me hace sentir feliz a lo mejor en esa persona adulta es el que vayan los fines de semana. Vamos a revisar entonces el sentido de vida, porque el sentido de vida no puede estar basado solo en ese nieto o solo en esa acción. Entonces, ahí les pido a los papás, a nosotros como hijos, que empiecen a revisar si solo eso es lo que hace papá en el transcurso de una semana. Está bien, o sea, le da sentido, pero hay que buscarle más actividades, busquémosle una salud psicológica a ese papá, que no nada más se centre en el nieto, que tenga amistades, recuperarle ese GPS, que se sienta apoyado, que tenga rutinas, que tenga actividades que pueda disfrutar, para que también no toda la atención se centre en el niño o en la relación de pareja o en situaciones ahí que van a querer arreglar porque va a querer controlar, definitivamente, ¿no? Ahora sí, revisemos la anatomía de los abuelitos sin disciplina y límites débiles, blanditos, como queramos llamarle. ¿Qué hacemos? Vamos a identificar. De entrada, van a empezar a controlar y dominar. Entonces, ya nació el bebé, ya llegó mi paciente, son de que llegan en crisis las mamás. Dice, es que es mi primer bebé, obviamente, pues soy neófita en este ambiente, no sé cómo bañar, yo creo que es así, me gustaría hacerlo, mira, leí Luzma, estas situaciones, me ilustra con una doula a lo mejor, pero de repente llegó mi suegra y me dijo, no, hay que ponerle fajero al bebé en el ombligo, porque así tiene que ser, ¿no? Dice, y entonces no puedo decirle que no, pero no me gusta, o sea, quiero experimentar mi propia, o sea, lo que yo quiero hacer, o sea, quiero hacer algo diferente, ¿no? A lo mejor la abuelita en el proceso de ablactación, suponiendo, ¿no? Me dijo que no, que a fuerzas tengo que empezar con frutas, ya no con verduras, porque si no, si empieza a probar frutas, va a ser pésimo porque entonces ya no va a querer comer y solo le va a gustar el azúcar. Pero es que así me lo indicó el pediatra y entonces no sé qué hacer y está ahí, me observa y es un juez y no me deja en paz y entro en crisis y luego me peleo con mi marido. Así llegan literal al consultorio, ¿no? O a lo mejor si la mamá dio permiso al niño para que se pintara, al adolescente para que se pintara el cabello, se perforara, pues es una mala madre y entonces me hace sentir mal, Luzma, porque pues me dice que yo no tengo límites y que lo dejo hacer lo que sea y que en algún punto se va a convertir en un hombre de mal y drogadicto y ya saben, empieza este ciclo sin fin de pensamientos, ¿no? Así empezamos a controlar y a dominar. Y no son sutiles ni es poco a poco, a veces a lo que van, ¿no? ¿Qué creen que cuando, si alguien te dice, no, es que tú no lo sabes hacer, o sea, tú no sabes, ¿cuál creen que es el pensamiento automático de esa persona cuando te dice, a ver, dame, se hace así? Pues obviamente le dice, tú eres incapaz, eres inepta, no sabes, y entonces empezamos a crear una sensación displacentera, me siento enojada, empiezo a sentir rabia, es una mezcla de emociones, ¿no? Y entonces, obviamente eso va a terminar muy mal porque va a terminar en discusiones. Y a lo mejor no la discusión es con el abuelito, a lo mejor va a ser con la pareja. Fíjense cómo una situación que no empezamos a resolver pareciera con la crianza de los nietos, termina repercutiendo en las demás esferas de la vida de la persona, ¿no? Critican y juzgan por si hace, si no, si deja de hacer, si ya, a lo mejor la mamá ese día no tuvo tiempo y compró una pizza porque estaba trabajando, pues es mala mamá, ¿no? Y entonces llegan mamás y papás en crisis. Decir, es que ella piensa que soy realmente una muy mala mamá, pero no estoy agotada, estoy cansada. ¿Qué tanto a veces tu papá entiende tu contexto como padre? Fíjense cómo lo que les explicaba, vamos a trabajar en todos los sentidos, porque nosotros tenemos que entender su contexto, pero también ese día nosotros también podemos empezar a acercarnos a ellos y decirle, mamá o suegra, ¿qué creen? Hoy hice esto y empezar a explicar, antes de enojar, vamos a darle el contexto de lo que estamos haciendo y por qué estamos tomando esa decisión. Quieren imponer y son muy impulsivos. Estamos a lo mejor está la nieta
y ya es adolescente y llegaron a una fiesta y la ve. Ah, pues sí, está muy bonito los aretes, está muy bonito el peinado, pero el vestido está súper corto. ¿Cómo es posible que ya cuando ven el comentario salió, ¿no? Y el adolescente pone una cara de, pero ¿qué te pasa? Y ya es una situación de conflicto y entonces se enoja. Y mamá, fíjate que mi abuelita, y entonces, pero ¿por qué siempre hace eso? ¿Por qué no es capaz de ver? Y entonces el adolescente ya se enojó, ya le dijo al papá, y entonces, ¿qué hacemos en automático? Ay, no pasa nada, ya no le hagas caso. Anulamos, ¿no? En lugar de resolver, como si le pusiéramos un parchecito de, sí, no pasa nada, ya tú sigue con tus cosas. Pero eso no es asertivo. Eso no lo estamos trabajando, simplemente lo estamos dejando y va a ser una acumulación de muchas situaciones que cuando explota ya no van a saber ni por dónde, que fue de todo lo que fuimos callando poco a poco y que no trabajamos en su momento, vamos a ver cómo solucionarlo, van a ser una multifactorial la situación. Se inmiscuyen a veces en situaciones, los papás, ¿cuántas veces me ha pasado que acompañan a la pareja que llevan al hijo, al adolescente, y va también el abuelito? Y entonces ellos están tomando decisiones, ellos están conversando, y entonces de repente el abuelito, pues yo creo que se tiene que hacer esto, pero se va a hacer esto, ¿no? Y entonces ni siquiera deja que ellos conversen. O sea, como que hace una tercera persona y de repente los dos los agarran desprevenidos y como la pareja también no llega a acuerdos suficientes de decir, ok, sí, suegra, vamos a verlo, o sí, mamá, vamos a revisarlo, y piensan que a veces como hijos, si le ponemos el alto al papá, se va a sentir mal, porque ya entró el chantaje desde hace mucho antes, desde hace un par de años a lo mejor, pues sí, tú no me quieres, tú no me respetas, y utilizan otros mecanismos que nosotros ya los vimos, y entonces mejor me evito el chantaje y le hago caso. Entonces ahí va de la mano, fíjense, qué interesante. Son perfeccionistas. Es que cuando yo era tu madre, yo sí sabía hacerlo. Yo no esperaba que, vamos a poner un ejemplo, tú llegabas y hacías las tareas, y tú por qué dejas hasta el último que tu hijo haga la tarea cuando ya está cansado, ¿no? Hemos escuchado este speech cuántas veces de nuestros papás, ¿no? Y así es un ir y venir en esta parte perfeccionista. Es que no, ¿cómo es posible que no puedas solucionar ese conflicto? ¿Cómo es posible que no le puedas poner el alto a este niño y que se siga saliendo? En ese momento te dice que eres incompetente como padre, pero no te ayuda. Y tampoco tú eres capaz de decirle, oye, me siento mal, o sea, no me gusta este comentario que me estás haciendo, me está lastimando y no me ayuda. El delirio de grandeza de los abuelitos. Solamente ellos son importantes, solo ellos tienen la razón y solo ellos pueden controlar. Entonces, todo este abuelito, el abuelito juez, que es un juez de como de unos 150 kilos con experiencia amplia y que nadie le va a decir que no, porque tiene la experiencia del mundo, ¿no? Entonces, ni te vas a atrever a decirlo, ¿no? Y te lo estoy diciendo yo porque ya tuve 5 hijos, 6 hijos, ¿cómo me vienes a decir que no sé? Y pues uno con su experiencia de 2, 3 años, de 8 años de ser padre, no, pues sí, puede tenerse razón, ¿no? Sentido. Todo esto, ¿qué me va a generar? Que las relaciones van a terminar arruinadas. Tú ya no vas a querer entablar una conexión de amor, o sea, ya no vas a querer generar esta reciprocidad y seguir generando amor con esta persona, porque te sientes incómodo, porque te sientes maltratado, te sientes vulnerado, te sientes atacado, sientes que todo el tiempo te observan solo para analizarte. Llegas a mentir, que es lo que les comentaba. O sea, ay, sí, ¿verdad que sí? Y sonríes, ¿no? Igual los nietos de, sí, sí, abuelita, pero por dentro ya no está funcionando esa relación. La estás perdiendo, estás desconectándote de ese nieto. Hay discusiones e incomodidad todo el tiempo. Los niños lo ven. ¿Cuántas veces les repito? Los niños están presentes. Me dice uno de mis pacientes, ay no, es que míralos. De entrada, mi mamá me dice algo y de repente entra mi abuelita y le dice que no. Y entonces ya cuando volteo ya se están peleando, pero se están peleando por otras cosas que yo ni entiendo. Y al final del diálogo ya ni me dice nada y yo me quedé ahí parado y ya no sé qué está sucediendo.
Dice, yo creo que, así una de mis pacientes, yo creo que tienen que ir a terapia las dos porque ya no sé cómo funciona esto. Dice, yo lo único que quería era jugar y ya ni pude jugar y terminé yendo a ver la tele porque se echaron 2 horas peleándose, ¿no? La frustración. Me siento todo el tiempo frustrado porque no tiene flexibilidad mi mamá y yo tampoco. Porque mi suegra todo el tiempo es rigidez, rigidez y así se hace. Y no hay espacio para el comunicarnos, para el poder tener un espacio de donde podamos crear cosas juntos. A lo mejor sí retomar cosas de la abuelita, cosas con lo que yo creo y a lo mejor generar algo que nos conecte. La deshonestidad emocional. No, o sea, si estoy enojado, pero sigo sonriendo. O finjo que estoy sonriendo más bien. Sí, así de, ay, ya se puso de mal. Sí, sí, mamá, sí, está bien. Sí, ahorita ya nos vamos. Sí, sí. ¿Por qué no conectas con esa emoción? ¿Por qué te la estás tragando? O la abuelita igual no le pudo decir a los hijos que no quería cuidarlos porque estaba agotado, ¿no? Y la abuelita ya también se tragó ese enojo. Y entonces, sí, sí, está bien, sí, déjamelo, pues sí, sí, no te preocupes, ¿no? Y la abuelita ya está desgastada, ya está cansada. En ese momento ya quería ir a lo mejor a ver su televisión o quería hacer otra actividad y tampoco es capaz de decirle, hay un límite. Entonces creo que pues funciona en ambas vías, ¿saben? ¿Cómo son? Vamos a pasar a la parte rica y enriquecedora de esto. ¿Cómo son los abuelitos que aman con límites sanos? ¿Alguien sabe? Que me ponga algún comentario en la parte de abajo. ¿Cómo se imaginan que son? A ver, Denis, para ver si ahí nos ponen un comentario, si están poniendo atención. Aquí en Zoom todavía no. Y en A ver, alguien que me abra su Facebook, micrófono. ¿Puedo hablar? Sí, claro. ¿Cómo son que, perdón, no escuché la pregunta? Los abuelitos que aman con límites sanos, ¿cómo creen que sean? Yo considero, Anabel Reséndiz, considero que son aquellos Ana. abuelitos, gracias, que de pronto respetan, digamos, ya sea al hijo, a la hija, y respetan la forma de educar de los padres de alguna manera, ¿no? O sea, los instruyen. Claro. ¿Te ha pasado, te has encontrado a veces en alguna de estas situaciones? ¿Anabel? Creo que se salió. Oh, sí, pero fíjate, ya te contestaron, dice Moto G31, dice, yo creo que serían personas felices, son personas felices. Y en Facebook dicen, respetan sus decisiones, Angie Morales nos contesta. También cuando respetan sus órdenes, las órdenes de los padres, Elizabeth nos dice, y no juzgan y no critican. Muy bien. Sí, es parte de lo que vamos a ver justamente. Los límites sanos protegen sin aislar, contienen sin aprisionar, conservan la identidad al mismo tiempo que permite conexiones externas. Buenos límites hacen buenos vecinos. Yo creo que todos quisiéramos tener de buenos vecinos a nuestros papás, porque ¿quién más? O a nuestros suegros, o sea, ¿quién más que esas personas que nos aman incondicionalmente a veces pueden acompañarnos? Hay que aprender la diferencia entre apoyar y acompañar. En apoyar yo le dejo toda la responsabilidad, todo el peso a la otra persona. Cuando acompaño, yo te puedo tomar de la mano y vamos a seguir por el camino, pero tú vas a tomar la dirección, tú vas a decidir hacia dónde vamos y yo voy a ser copartícipe. Pero aquí algo importante, a veces en nuestro estilo de vida, ¿cuántas veces nos apoyamos y demasiado en nuestros papás? ¿Cuántas veces encontramos abuelitos agotados que en realidad se convierten en los padres sustitutos de estos niños? Y lo peor de todo es que a veces nos molesta de acciones o de regaños o de alguna situación. Es triste, de verdad, cuando llegan al consultorio y te dicen, ¿sabes qué, Luzma? Es que me molesta que mi mamá haya regañado
o incluso que le haya dado una nalgada. Es que ella no tiene por qué golpearlo o porque no tiene por qué. Pero cuando le pregunto, bueno, ¿cuánto tiempo para empezar pasa? No te preocupes. Ahorita algo nos comentó, ¿verdad? De Ani, que se le fue. Sí, que se le fue la luz porque ya está de regreso. Pero Gracias. fíjate, aquí tenemos la respuesta de una abuelita. Dice, yo como abuela, tener claro que no son mis hijos, son mis nietos y sus padres son quienes deciden sobre ellos. Efectivamente. Ahí vamos a usar un espejito. Vamos a empezar a una de las cosas principales que les digo a mis pacientes, a los papás. Vamos a tener reglas genéricas que todos podamos respetar y que no haya especialidades, ¿saben? Porque para este sí aplica, para el otro no. Yo creo que, por ejemplo, el respeto es algo genérico y que podemos tener todos y que todos podemos manejar y podemos tener una consecuencia. Pero también voy a retomar un poquito esta parte de que les comentaba, ¿no? Que llegan las abuelitas que me decís, ¿qué pasa conmigo? Me dejan a mi nieto a las 7 de la mañana y lo recogen hasta las 8 de la noche. Entonces, y esto es de lunes a viernes, y el sábado que descansan, a veces ellos se van a hacer actividades, se van a alguna fiesta, y también me dejan a mis nietos, ¿no? A mi nieto. Ahí yo creo que lejos de acompañar en el proceso y disfrutarlo como abuelito, estamos apoyándonos, ¿no? Y el abuelito ya está aislado y está aprisionado, porque entonces se convirtió en el papá de ese niño. Y entonces es impresionante cómo reacciona la mamá y dice, es que no puede tocarlo, es que no tiene por qué. Pero tampoco tiene herramientas y tampoco el abuelito está descansando y tampoco está viviendo su vida. Entonces vamos a ser empáticos con estos abuelitos, con nuestros papás. Sí, sí están ahí y sí nos van a apoyar y son un banco de información maravilloso de historias para nuestros hijos que van a retomar y que van a vivir cosas maravillosas. Pero aguas con lo que realmente estamos haciendo y con lo que queremos y con lo que pensamos que estamos haciendo. Hay que tener conexión y sentido. ¿Cómo vamos? Ay, perdón. Es tu turno, abuelito o abuelita. Respetar, porque también, ¿cómo encajamos, cómo empezamos a decirle a nuestros papás? A veces, si no están viendo la conferencia, ¿cómo le pasamos la información? Pues empieza, mamá, yo sé que a lo mejor no te gusta el estilo de música de mi hijo, o a lo mejor no te gusta el estilo de cómo se viste y el outfit y cómo lo arma, pero valora sus gustos porque él se esmera y espera también que lo aprobemos y que le preguntemos. Y si no le entiendes, ¿por qué no preguntas? Acércate y pregúntale. Oye, hijo, y a ver, explícame, antes de dar un juicio de valor. Ven, a ver, platícame, ¿de dónde viene esto? Ah, pues fíjate, abuelita, que el K-pop, y entonces vi y me encantó, y mira, y la cultura, y entonces empezamos a respetar. Cuando yo me acerco a su mundo sin antes juzgar, yo ya le estoy dando este permiso, no permiso, perdón, este respeto a esa otra persona para conocerlo. Y entonces ya no se van a enojar y no va a haber una discusión. Si tu hija tomó una decisión y dijo, no, es que no va a salir o no le voy a dar dinero para que compre cierta situación, cierto juguete, porque él no hizo ciertas actividades, respétalo, porque a lo mejor en ese momento esa mamá tenía, o sea, con todas las herramientas que tuvo, tomó esa decisión, que a lo mejor le costó, tú no sabes si le costó un triunfo decir que no, porque también como papás, ¿cuántas veces quieres decir sí? Pero la realidad es que en ese momento es sano y lo ameritaba el no dar ese permiso, no dar ese dinero, el no hacer cierta acción, ¿saben? Entonces, algo están haciendo. Tu hijo, así como cuando tú fuiste padre y nadie te enseñó, también vas a aprender, va a aprender y dale oportunidad de que crezca ese papá. Confía en la crianza que le diste a tu hijo. Hay cosas que son igual genéricas que les dimos a estos niños que hoy son papás, esos valores. Entonces, denle oportunidad de que acierten, que se equivoquen. Vamos a darles libertad para que la familia encuentre, gracias Fabiola, para que la familia encuentre su propio camino. ¿Cómo es encontrar el propio camino? A veces nosotros queremos trazarles. Desde que nace nuestro hijo, queremos darles un camino, una historia,
un contexto y queremos que vaya como soldadito por ese camino. Pero cuando tiene su familia, hay dos personas que juntaron sus mundos y que decidieron tener hijos. Y entonces ese mundo se hizo una institución que es una familia y va a tomar el camino que decidan. A lo mejor si deciden irse a vivir a otro país, si deciden tener un estilo de crianza al que tú tenías, respétalo. Si a lo mejor hasta en los temas de alimentación, ¿no? Si eligen un estilo de alimentación, pues dale chance, acércate. No pasa nada si un día vas y comes vegetales. Igual y te puede gustar, ¿no? Sean prudentes y discretos. A veces, les digo, estos filtros que a veces ellos ya no tienen porque tienen mucha experiencia y entonces en ese momento quieren validar su experiencia. Entonces a veces puedes acercarte y decirle, oye mamá, papá, ¿qué crees? O sea, está increíble y valoro mucho tu opinión, pero ¿qué crees? Yo creo que cuando se lo hagas saber a mi hijo, ¿te parece si lo hacemos de otra manera? Y entonces vamos a darle otra estrategia y no que sea enfrente de los demás o si estás en la fiesta, que se lo hagas saber y que los demás escuchen, ¿no? Porque ya entra entonces ahí que tanto estamos generando una humillación cuando en realidad queríamos hacer una corrección. A mí me ha pasado, y yo creo que varios de los pacientes que he tenido me dicen, es que a veces intento decir algo y lo toman a mal. Me dicen las abuelitas, es que a veces yo quería decirles, no sé, a ver, yo quería decirles que, que lo que están haciendo está bien, pero que hay cosas que hay que cambiar. Por ejemplo, noto que a veces uno le dice que sí le da el permiso al niño y el otro le dice que no, y entonces no se ponen de acuerdo. Dice, luego, pero a ver, explícame cómo se los dijiste. Pues se los dije, pues ¿para qué están los dos si ninguno de los dos se va a poner de acuerdo? Para eso no sé qué. Y en ese momento, pum, le arrestaron la autoridad a los dos papás y su intención era ayudar y era honorable la intención. Pero no, la manera en que lo intentó comunicar no fue la asertiva. Entonces, a veces necesitamos callar, observar, esperar, procesar y saber si vamos a decir y lo que vamos a decir está bien. Pero aquí hay una regla. Si no piden la opinión de los abuelitos, respiremos y pongan la atención en otra cosa y sigan haciendo otras actividades porque no es nuestro turno. ¿Cómo se hubieran sentido cuando a veces no logremos como encajar en esta cuestión? Vamos a preguntarnos, bueno, cuando yo fui papá, cuando fui padre, me gustaba que mi suegra me interrumpiera, me gustaba que mi mamá me dijera enfrente de mis hijos que no estaba haciendo algo bien. ¿Cómo se sentían? Empiecen a internalizar esa parte y revivan esa historia. Para eso está ahí, para que la saquen en el momento que necesiten. Yo creo que a nadie nos gusta que nos corrijan enfrente de personas que estamos tratando de educar. Evitar ser, también con la discreción. A veces los nietos, recuerden que ustedes son el refugio. Hay algo más, me apareció Denise, ya no supe qué fue, en comentarios. Nada más dice muy ciertos los comentarios, pues sí, o sea, son comentarios que están haciendo ahorita, que vamos a leer ya ahorita que terminemos con la ponencia, que ya, de hecho ya no falta mucho. Ok, bueno, la prudencia y la discreción. Les decía que a veces los nietos nos comparten cosas importantes y no somos discretos como abuelitos y vamos y les comentamos todo a los papás. A veces permitan que ustedes sean ese refugio, es parte de ese lugar, ¿saben? El enfocarse en las cualidades, evitar ser inspectores de la familia. Cuando vas a visitar a tus hijos, deja de revisar y supervisar. Nadie les dijo que ustedes van a ir a hacer su chequeo y decir, esto está bien, esto está mal. Vayan y permitan vivir la experiencia, acérquense, disfruten ese momento y déjenlo ir. Si ven 20 cosas mal, está bien, son sus cosas y y permitan ver si ellos lo corrigen. Y si no lo corrigen, está bien como viven, es su manera de vivir. Enfocarse en las cualidades y erradicar los comentarios negativos que ya se los había mencionado. La experiencia que tenemos no lo es todo. Que les decía, ¿van a equivocarse? Sí. ¿Tú como papá te equivocaste 30 veces? Sí. ¿20 te salieron chuecas? Sí. ¿2 te salieron bien? Sí. ¿Y fuiste mejorando? También. Permite dar y recibir experiencias como símbolo de amor.
los regalos no lo son todo. A veces hay que acercarnos más a convivir con nuestros hijos. Ahorita se los voy a explicar. Activa tu sentido del humor, ríete, disfrútalo, entra con los chascarrillos. Si se equivocaron, pues también utiliza el chascarrillo para sacar de esa situación incómoda. En lugar de a lo mejor regañar, también ríete, se vale. ¿Cómo son el amor con los límites? El consentir tiene los dos polos. Es como una batería o una pila. Tiene el punto negativo, que es contradecir y sabotear a la autoridad de los papás. El papá dijo, no come azúcar, la abuelita ya le dio el bote de Nutella, ya le compró los 20 dulces. Y el niño a lo mejor está cada fin de semana en el dentista. Coopera, abuelito, ayúdame, luego, porque te voy a llevar al dentista a ver cómo te va, si te sientas con él, y sufre el niño, y sufro yo, y lo que menos queremos es verlo en esa situación, ¿no? Abuelitos inseguros. Los niños tienen un radar maravilloso que de verdad es increíble. Cuando ven que tú dudas o no tomas decisiones con certeza y con seguridad, entra el nieto manipulador. Ay, no, es que en mi casa a mí nunca me dejan hacer esto, nunca me dejan brincar en la cama. Pero ¿verdad que contigo sí? ¿Verdad que tú eres diferente? Es que en mi casa no me dejan ver películas de terror, pero como contigo estoy y soy feliz y tú me amas muchísimo, ¿verdad que tú sí me vas a dejar? ¿Y qué creen? Como quiero seguir sintiéndome cómodo y no quiero conflictuarme y no quiero que me haga la rabieta o no quiero que se enoje conmigo, pues le digo que sí. Es lo más fácil. Entonces, evitemos eso, porque eso no son límites y eso es consentir de una manera terrible que va a llegar a destruir muchas cosas de lo que sus hijos ya construyeron. Consentir para llenar mis carencias. De verdad, quisiera hacerles la cuenta de cuántos pacientes llegan y me dicen, es que mi mamá, la abuelita materna se pone en competencia con la abuelita paterna. Ah, que si allá, ¿verdad, mijito? Que aquí ya sí te amo, ¿verdad? ¿Quién es tu abuelita favorita? Pues yo, y entonces ya le dieron los 20 cochecitos, a la siguiente semana ya le compraron un montable, a la siguiente semana ya le dieron otras cosas. Me quiero sentir mejor conmigo mismo, pero el niño no necesitaba eso. Me siento sola y entonces cada fin de semana yo me lo llevo, pero no lo doto de experiencias significativas. Solo estamos por estar, el nieto ve la tele y nunca hay una conexión. Realmente la sensación era de consentir o era porque yo me sentía sola. Vamos a ver la parte positiva. Tomar en cuenta su bienestar y deseos de los papás. El bienestar es lo que les decía, o sea, que funcione para la familia, que los objetivos que tienen, pues van a tomar decisiones que definitivamente, pues a veces no son las más acertadas, pero en su momento las tomaron y son válidas. Entonces, respétenlas. Igual y le sale. Igual, como este niño tiene otro contexto, funciona. Amor implica responsabilidad por encima de placer. Tú eres el adulto responsable. Si tú entras en crisis, son 2 niños en crisis, abuelito. Y si el papá entra y se enoja, son 3 niños en crisis. Entonces, ¿dónde está el adulto responsable? Yo sé que a lo mejor quieren todo el tiempo que el nieto se la pase riéndose o que se la pase feliz, pero no vas a ir y vas a matar tu tarjeta de Liverpool por comprarle las 30, 40 cosas. O sea, no podemos vivir en placer. Imagínense si todos viviéramos en placer, estaríamos en bancarrota estaríamos gordos con diabetes mellitus, con colesterol por comernos todo lo que queremos. Amor desde el deseo de dar con una intención. ¿Qué intención tengo? Este ejercicio es maravilloso. Para los abuelitos y a veces también para los papás nos funciona. Tengo que pensar antes de actuar y de lo que le voy a decir. Lo que estoy haciendo es para el bienestar de mi nieto, y si aplicamos como nuestro hijo, o es por placer personal. Si el abuelito casi no lo ve porque vive en otro lado y va a comprarle los 30 juguetes, ¿por qué creen que sea? ¿Por placer personal o por el bienestar del niño? Yo creo que estamos cubriendo una carencia porque yo no te veo. Y entonces como no te veo, pues te voy a dar objetos.
Y entonces ya perdimos ahí el sentido, entonces regresa a sus juguetes. No está funcionando. Otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Esto apoya la educación o sabotea la autoridad de sus papás? Si me dijeron que tuvo un resfriado durante toda la semana y que mejor más estuviéramos en casa, y yo le digo, no te preocupes, al rato nos vamos al parque, ¿estamos apoyando la educación de los papás o lo estamos saboteando? Y el niño tenía la instrucción, mi amor, si sales, fíjate que estuviste toda la semana enfermo, entonces hay que aprendernos a cuidar. Yo creo que estamos completamente saboteando lo que el papá intentó comunicar. Y tú eres partícipe de ese sabotaje. Y entonces no eres el adulto responsable. ¿Es por amor o simplemente un vacío emocional? Lo que les comentaba. Quiero que mi nieto esté conmigo porque realmente lo extraño, porque realmente quiero compartirle algo, quiero contarle alguna experiencia, o porque estoy aburrida, porque no tengo nada gratificante, porque no hay nada que hacer en mi vida y realmente el hecho de traer al niño como un niño trofeo me está funcionando. Pues yo creo que tampoco, ese es un vacío, esa es soledad. Mejor me voy a jugar con mis amigas cartas, voy a lo mejor no sé, a caminar con otras personas, voy a yoga y voy unas 2 horas al cine con mi nieto. Eso sí es amor, eso no es un vacío emocional. O me lo llevo al museo porque fíjate que vi lo de los dinosaurios y pensé en él y es parte del proceso educativo y entonces estoy haciendo un bien, entonces estamos poniendo las 3 preguntas. La última que dice, ¿soy asertivo y evito un conflicto o lo hago porque es más simple y fácil? Si estamos en el súper y nos acompañó nuestro nieto, por ejemplo, y él ya empieza a hacer la rabieta porque quiere ese juguete, para mí es más fácil pagarlo que evitarme hacer la rabieta que no sé ni cómo controlarla, que mejor decirle, oye, mi amor, vamos a buscar otra estrategia. Papás dijeron que no juguetes. ¿Qué te parece si mejor, a lo mejor cuando regresemos a casa, tú y yo hacemos unas deliciosas palomitas, nos ponemos a ver una película y disfrutamos de esa película y hacemos cine en casa? Pero como no sé usar la estrategia A, lo más fácil es, pues sí, ya vate. Ya, dije, ay, no, porque qué tal que se van a llorar y qué voy a hacer y todo el mundo me va a voltear y qué pena y qué vergüenza. No busquemos comodidad. Aquí entran los límites. ¿Cuál es el regalo perfecto que le podamos dar a estos niños? ¿Cuántas veces como abuelitos nos matamos la cabeza y queremos llenarlos de cosas materiales? Pregunta para ustedes, ¿qué es lo que más recuerdan de sus padres? ¿Qué es lo que más recuerdan de sus abuelitos? Son cosas simples, no son a veces precisamente objetos, son acciones. A lo mejor el que estaba con mi abuelita y le ayudaba a cocinar, el que me enseñaba sus objetos maravillosos que tenía en una caja, el que me platicaba de las pinturas que ella hacía, el que a lo mejor me enseñaba su álbum de fotos y me contó que esta persona, son historias, o el que a lo mejor me peinaba y me hacía trenzas. Fíjense, aquí entra justo lo de la teoría de la praxis, que hay algo que se llama tecnología del amor. El amor que puede generarse intencionalmente si hace ocurrir los factores que lo causan. Para que haya amor en una familia, tenemos que generarlo. Tu abuelito quieres tener esta conexión maravillosa con tu nieto, papás quieren que sus hijos con los abuelitos tengan esa conexión, empiecen a generarla, hay que generarle experiencias. Dile, papá, ¿por qué no empiezas por reconocerle o expresarle qué te encanta de él? Acuérdense, el reconocimiento o expresión de lo agradable solo son cosas positivas. No vamos a resaltar absolutamente nada negativo. Hija, me encanta cómo tocas el piano. Me fascina que eres una niña súper aplicada, que va súper bien en la clase, que te encanta hacer las cosas de una manera maravillosa. Entonces el nieto va a crecer y le estamos dando amor y le estamos dando límites de vivencias compartidas. ¿Por qué no van a bailar? A lo mejor si tú sabes bailar danzón, ¿por qué no le pones en ese momento la música, abuelita, y le enseñas a bailar? ¿O por qué no te acercas a su mundo y a lo mejor, no sé, te lleva a ver una película que tú jamás imaginaste ver, a lo mejor una película de terror,
algo que convivan, que conecten, disfruten a lo mejor un restaurante nuevo de comidas que ninguno de los dos había probado. Todas estas tareas pueden dejárselas a sus papás, o sea, el fin de semana, que no se queden encerrados en la casa, que generen el contacto físico agradable. A veces los adolescentes ya cuando crecen nos cuesta trabajo un poco con este contacto físico, ¿no? Y el hecho de, o sea, el acariciar el hombro y dar ese reforzamiento físico sin ninguna otra cuestión verbal, a lo mejor el peinar a la nieta nos puede ayudar muchísimo y están generando esa conexión y ese regalo ella lo va a recordar. Tengo adultos de 45, 60 años que el mejor recuerdo que tienen es que sus abuelitas las peinaban con tanto amor. Dice, y es algo que me voy a llevar toda mi vida. Entonces empiecen a generar estos regalos que no lo hacemos con frecuencia. La creatividad compartida, pues hagan un álbum familiar, a lo mejor un árbol genealógico, explíquenles y ahí estamos compartiendo una historia de vida, la narrativa de vida y estamos generando la creatividad y es un regalo que se les va a quedar a sus nietos. El que te pongas a colorear, a ver, trae los mandalas, mira, encontré esto, descubrí lo otro, ven juntos, vamos a compartir. Y entonces estos niños van a empezar a generar un contraste que va a ser a su vez, o sea, es como la consecuencia de muchas cosas. Fíjate, oye, a ver cómo son los otros abuelitos, se divierten, y a ver, cuéntame la historia, ¿no? Y entonces empezamos a contrastar los contextos de otros abuelitos, de los que no tienen límites a lo mejor, con los que sí tienen límites, y que ya generaron esta tecnología del amor. Entonces, hay muchas experiencias que podemos darles como padres, y a lo mejor si a nuestros papás no se les ocurre, ustedes háganlo, porque ya lo están viendo en esta conferencia y pueden hacerlo y pueden generar cosas maravillosas y recuerdos incalculables que se van a llevar para el resto. Son cosas significativas y que te llenan el corazón, ¿saben? Más que un juguete que a los 3 meses no le va a interesar o que desde un inicio no le gustó y que ya gastaste dinero. Invierte en tiempo y calidad de vida. Vamos a acabar. Ya vamos con los consejos prácticos. ¿Cómo hacerle? ¿Qué decirle a tu papá? ¿O qué hacer como abuelito? Tu manejo emocional debe ser impecable y muy importante. Y con eso no quiere decir que no me enoje, no quiere decir que no me sienta triste. Al contrario, si yo, abuelito, él ya hizo algo que a mí no me pareció, o tu hijo ya viste que el papá ya se molestó, en ese momento, papá, me gustaría que le compartieras cómo te estás sintiendo en este momento. ¿Sabes qué? Sí, me estoy enojado, Gerardo, porque rompiste un objeto que era muy importante para mí. Ese jarrón me lo regaló tu bisabuelita y entonces tenía un significado muy especial para mí. Y también me pone muy triste porque acabo de perder algo que me gustaba. Y no, en lugar de, a ver, ya, déjenme en paz, a ver, ya, váyanse, ¿no? En lugar de esta reacción que es muy impulsiva, conecten con esa emoción. O cuando hace algo positivo, también dígale a su papá o al abuelito, abuelito, veo que te gustó que él puso la mesa o fue responsable. ¿Por qué no le dices lo que hizo bien? Ah, pues mira, fíjate, Arturito, que noté que pusiste atención y seguiste mis instrucciones y eso me encantó. Nosotros como papás tenemos que aprender a enseñarles a modelar, así como les enseñamos a nuestros hijos modelando, así aprendieron a comer, así aprendieron incluso a hacer algunas actividades, a lo mejor el ir al baño, el saludar, el dar las gracias, también podemos modelar con nuestros papás. Así vamos a reeducarnos todos, sin gritar, por favor. Otro punto que es importante y así clave. Cumple y respeta tu palabra como abuelito. Así como los papás, debemos empezar desde los papás y los hijos. Todos debemos cumplir nuestra palabra. Porque, ¿qué creen? Que los abuelitos dan ejemplo. Y que lo más chistoso de la historia es que un papá puede intentar a veces intentarle enseñar algo a su hijo. ¿Y qué creen? Que de repente llega el niño y el abuelito se le sale por ahí una grosería y la repite a los 5 segundos y no se le olvida. Ustedes son muy especiales para sus nietos. Entonces, aguas, porque los observan, los ven y lo escanean todo el tiempo. Si dan un ejemplo muy adecuado, vamos a ver nietos bastante funcionales, que van a ser sanos,
Pero si ven que el abuelito grita, pues ¿qué van a esperar? Pues que el nieto grite. Si el papá grita, pues en la misma situación. No me prometan cosas. Es lo peor que podemos hacer como abuelitos y como papás. Va para los dos. Es que mi abuelito me prometió que iba a ir por un helado. Pues sí, pero a lo mejor el abuelito estaba arreglando el coche, se le hizo las 6, 7 de la noche, 8, 9, y el neto, pero tú me dijiste, y entonces está en el berrinche. ¿Quién tuvo la culpa? Hay que utilizar las palabras exactas y precisas con los niños. Ok, si termino el de arreglar el coche, podemos ir en el coche y comprar el helado. Si no, será en otra ocasión. Y entonces el niño no está esperando 3 horas ahí para querer ir por el helado. Aguas con esas promesas. Te prometo que si dejas de gritar y de llorar, te voy a comprar. La promesa no está basada en el respeto, ¿sale? Entonces, abuelitos y papás, cuando vean eso, no, quiero que los corrijan a los abuelitos. ¿Se acuerdan que les daba miedo a no ser respetados y a no ser exitosos en su vida? No los corrijan en frente de los nietos. Quiero que la corrección, ya cuando vieron que ya se equivocó, porque los abuelitos también se vale que se equivoquen y que también sean, o sea, en esta práctica. Después de que ya se fue el niño, ya que se tomaron el cafecito en la noche, oye, mami, noté que pasó esto y me di cuenta que le prometiste, mejor no, porque fíjate que noto que a veces él pues se obsesiona con esa idea y quiere que la cumplas, porque pues es algo que le prometiste y es algo que estaba ilusionado. ¿Por qué no se la cambias por otra cosa y evitas prometerle? A solas, en privado, vamos a corregir a los papás, por favor, y a los abuelitos. Si gritas, pierdes el control. Tú eres el adulto, vuelvo a repetir. Si ya te cachaste que ya estás iracundo y ya estás gritando, respírale, bueno, vamos a tomarnos todos un momento porque ya me enojé. Ahí sí estoy siendo asertivo porque estoy conectando con mi emoción. Y hasta podemos decirle, ya estoy gritando y eso no es válido y eso está mal. Vamos a modelar igual con el nieto. Si mi abuelito dijo que cuando empiezas a gritar, entonces no está bien. Si tu papá, si ves que grita, a lo mejor no le vas a decir en ese momento, oye, no grites, porque tú vas a tener que alzar la voz, pero a lo mejor te lo tomes el hombre y le dices, papi, esos 5 minutos, así como de nada más con el hecho de tocarlo, sí, sí, te sacan de ese momento que estabas, que no estabas en ecuanimidad, que estabas gritando y que estabas desbordándote, ¿no? Y después decirle, oye, papi, cuando empieces a gritar, mejor espera un segundo y vamos a procesar qué estaba pasando, ¿sabes? Porque le dices, es que no grites o no llores, y tú estás gritando, no es la manera adecuada. Cuando tú gritas y pierdes el control, te restas importancia. ¿Por qué después hay nietos que no respetan a los abuelitos? Porque se ponen en el mismo nivel de crisis que el niño. Y entonces, receta para el fracaso. Sé persistente y muy empático, pero no cedas. Yo sé que estás llorando, entiendo que te sientes muy mal, entiendo que tenías muchas ganas de ese helado, pero recuerda que mamá nos dijo que tenías, que estabas un poquito mal de tu garganta. O sea, te entiendo, está bien, es normal que te sientas frustrado y acompañarlo en esto, y justo es la palabra que podemos utilizar ahí. Yo estoy aquí y yo te voy a abrazar y te voy a apapachar y no pasa nada, mañana tal vez comamos helado cuando te sientas bien. Ok, vamos a avanzar. Sí nos anotaron, ¿verdad, Denise? Ok. Sí. Vamos a probar las cosas bien, sean impecables con lo que vamos a decir. Ustedes son su refugio, menos reacciones y más conexiones. Y enséñenlos que también se pueden disculpar. Empiecen por disculparse ustedes si algo hacen mal. Y ya, eso es todo de la conferencia. Espero les haya gustado, les haya servido muchísimo. Estoy a sus órdenes. Ahí está el número telefónico si tienen alguna duda y mi correo electrónico. Los nietos son una parte enriquecedora del sentido de vida de los abuelitos. No lo olviden. No sé si tengan alguna duda, comentario, sugerencia o reclamación. También se vale. Yo tengo un comentario. Claro. Gracias. Bueno, pues yo la verdad estoy agradecida con su abuelita de mis niñas, es la única que tienen, la mamá de mi esposo, porque mis papás pues ya no viven. Entonces, de ella pues siempre les he enseñado, inculcado lo que es la limpieza, hábitos que a mí me agrada, buenos,
El ahorro, por ejemplo, es algo que siempre les he Mm. indicado y les dice, a ver, hija, de hecho les trajo su alcancía, a ver, siempre debe haber una moneda así, debes de hacer esto, lo otro. Entonces ellas llevan esa parte que para mí es muy buena. Por ejemplo, les pone a hacer actividades fuera de la tecnología. Les dice, ya en la escuela tuvieron iPad, tuvieron tecnología, basta, ¿no? Vamos a jugar otra cosa, les enseña a tejer, a coser, así, muchas cositas que son padres o juega con ellas. De esa forma, pues yo creo que ella se ha ganado esa confianza y de alguna manera que no la traten como una persona con discapacidad ni nada, por el contrario, la integran a todo, juegan y todos se divierten, platican con ella, entonces eso me agrada de esa parte, ¿no? Y les enseña a decir, no voy a gastar lo que no tengo, voy a gastar lo que yo tengo, lo que me permito, pero nada más. Entonces, esa parte y el hecho de que respeta también ciertas reglas de parte de nosotros como pareja, los papás, papá y mamá, entonces yo la verdad estoy agradecida con ella en esa parte. Y pues gracias a ti por esos consejos, porque la verdad tienes muchísima razón. Yo, parte de lo que dijiste ahorita al final, lo estoy relacionando a mí, a mi persona, a cosas que sí, en el gritar, a lo mejor luego yo me exalto y expreso cosas que no debo de con mi niña, y entonces ahí es donde voy a tratar yo de corregir parte de. Pero gracias, ¿eh? Muchas gracias, Luz. Gracias, te agradezco tu comentario, Ani. Y sí, no olviden, también agradezcanle a los abuelitos por las cosas que hacen bien. También a ellos reconózcanle, porque cuando les reconocemos a nuestros abuelitos, todo lo que hacen de manera maravillosa es la manera positiva y animarlos a que están haciendo bien las cosas y que pueden seguir y que sigan intentando. Y de verdad, pues apapacha a esa abuelita de todo el tiempo que esté y que pueda tener esta conexión con tus hijos, es maravilloso. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, antes de los comentarios, vamos a darle un aplauso a la maestra Luzma por tan excelente tema. Aquí estoy viendo muchas felicitaciones. Entonces, si les parece bien, podemos abrir nuestros micrófonos para poderle dar un aplauso a la maestra Luzma por su ponencia. Gracias. Bravo. Pues muchas gracias. Tenemos varios comentarios aquí en Facebook, entonces sí vamos a leerlos. Muchos, maestra Luzma, son más que preguntas, son comentarios. Dice Arsh, dice, gracias por retomar este tema y recordarnos lo importante que es este vínculo. Bárbara Rojas manda muchos aplausos. Emotions dice, mi abuela materna fue un amor, mi niñez con ella fue maravillosa, su cocina, su sazón, su atención, bellos recuerdos. Guadalupe Araceli nos dice un tema muy interesante, muchas gracias por compartir tan valiosa información. Berenice, gracias por esta super plática. Alex nos dice muchas gracias. Erika Reyes, buenas noches, un tema muy importante. Excelente tema, muchas gracias por compartir de Luz Helena. Arsh nos dice, con mis abuelos maternos era muy hermoso convivir cuando los visitábamos. Aún conservo fotos con amor y muy tenso y conflictivo con mis abuelos paternos, ya que vivíamos con ellos y mi madre nunca cubrió las expectativas de mi abuela. Aquí en el Zoom nos dicen felicidades, muy buena exposición. Norma Vargas dice, muchas gracias, Luz, me gustó mucho tu forma de guiarnos y compartir tus experiencias. Gabriela Romero, felicidades a la ponente, me encantó el tema. Maribel, muchas gracias, excelente ponencia. Excelentes consejos prácticos, Graciela Romero. Maribel dice, tiene razón, debemos ser creativos e innovar para que haya unión familiar y las actividades pueden ser muy sencillas, pero muy agradables. Berenice Sánchez dice, aquí sí es más una pregunta, dice, yo vivo con mi mamá, tengo un hijo de 6 años, trabajo de 9 a 5 todos los días. Su papá no vive con nosotros, solo viene los fines de semana por cuestiones de trabajo. Mi mamá tiene un negocio y no tiene el tiempo para verlo un rato, entonces luego se va con sus abuelos paternos y anda de aquí y allá sin tener límites. Me siento frustrada porque yo trabajo y sé que mi hijo no tiene esos límites y está teniendo problemas en la escuela. ¿Qué comentario le podemos hacer, maestra Luz? Yo creo que ahí lo esencial es que tengan los límites genéricos y que a lo mejor en el poco tiempo que tenga, o sea, que pueda hablar con todos y decirles, es que aquí respetamos,
decimos la verdad. Me gustaría a lo mejor dejarle tareas y que a lo mejor si en una casa tener estas rutinas a los niños les ayuda muchísimo. A veces no necesitamos estar 24/7. Recuerden que es tiempo de calidad para nuestros hijos. Y si le dejamos rutinas y actividades, esas rutinas y actividades en la casa en la que esté, puede seguirlas y puede seguirse sintiendo amado. Y cuando yo regreso a casa, el poco o mucho tiempo que tengo con él, vamos a revisar y cómo te has sentido y mantenernos y acercarnos a estos niños, no dejarlos y no sentirnos culpables, porque si empezamos a manejar la culpa, entonces dejamos de ser asertivos y queremos llenar esos vacíos emocionales. Entonces primero vamos a empezar a ordenar y estructurar un poquito la vida de ese pequeño para que se sienta amado. O sea, cuando yo le doy límites y le doy normas, así esté en la casa en la que esté, él va a saber que yo lo amo y puedo mantenerme en contacto. Gracias a Dios, hoy la tecnología puede ser un aliado maravilloso, ¿no? Y a lo mejor, si está en la casa del abuelito y le tocaba a las 8 hacer tarea o a las 7, pues le hago una videollamada rápida, ¿no? Oye, ¿cómo vas? ¿Cómo vas en la tarea? ¿Qué te toca hacer, no? Y el lograr estar ahí constantemente con ellos nos puede ayudar de maneras maravillosas y podemos avanzar. Pero si entramos en crisis y nos bloqueamos como papás, pues dejamos de ser asertivos y entonces es cuando empezamos a hacer situaciones que no son adecuadas. Entonces, pues empezar a poner límites y que todos entiendan cuáles son los límites para este pequeño, ¿no? Y como mamá empezar a hacer mi chamba, a ver qué está pasando, qué está haciendo este niño cuando yo no estoy en las horas en las que no estoy. Papá, si no estás ahí, les digo, hay cosas maravillosas que podemos hacer. Te puedo hacer un audiocuento y te lo mando por WhatsApp y el niño se lo pone en la noche y escucha a su papá y está generando esta conexión. Te puedo hacer una videollamada y podemos ver los dos, entre los dos, una serie, a lo mejor de unos 15 minutitos o un episodio y reírme, platicar contigo. No tengo que estar físicamente para que él pueda sentir amor. A distancia también podemos generar estas acciones y a veces son cosas muy sencillas, hasta el hecho de que ponga la videollamada y que meriende con él. No estamos sentados ahí, pero él está conversando, le está diciendo cómo se siente y conectando con ese niño. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo, pero conecten con sus hijos, vean cuáles son sus intereses, qué disfrutan hacer y de empezar a revisar y tomar menos, de poco a poquito. Siempre les digo, para arreglar algo, empecemos con pequeñas acciones. Entonces, eso es algo que les puedo decir y les podría recomendar. Okay. Pues muchas gracias, maestra Luzma. Y bueno, quiero comentarles que en Facebook tuvimos cerca de 40 participantes y aquí más o menos entre 18 y 20 estuvieron acompañándonos por Zoom. El último comentario, ya para cerrar la ponencia de esta noche, dice Moto G31, mi abuelita, bisabuela de mis hijos, es muy controladora y sé que es por el temor a estar sola, pues casi nadie la visita, precisamente por ser muy controladora y muy criticona. Siento que entre más cerca de ella estoy, más difícil me es ponerle límites. Vamos a amar, pero también hay que comentarles. Recuerden que nuestros cuidadores se agotan justamente por eso. A veces las otras personas, en este caso los abuelitos, no se dan cuenta que comienzan a tener conductas un tanto poco asertivas, no me gusta la palabra tóxicas, pero sí, que no son adecuadas y que están alejando a las personas. A veces muy sutilmente podemos decirle, oye, yo te quiero, yo te adoro, yo quiero estar contigo, pero noto que cuando a veces venimos, o sea, no disfrutas. Y entonces podemos, en lugar de estar centrando la atención en eso, llevar actividades preparadas. Si le encantan las películas de época, llevamos la película de época, llevamos las palomitas y hoy la temática va a ser esa. Y entonces dejamos de centrar la atención en el control que tiene la abuelita. O pregúntale, ¿qué te gustaría hacer? Hoy queremos hacer algo contigo, pero dime. Y hay reglas, y vamos a poner reglas. No nos vamos a enojar, todos nos vamos a amar, nos vamos a escuchar y nos vamos a respetar. Y paso a pasito, y es poco a poquito, porque con los adultos mayores es un poquito complicado porque tienen resistencias, pero con el amor, recuerden que es tecnología del amor. Y empezar de pasos pequeños. A lo mejor empezar con tocarle el hombro, el cómo estás, el preguntarle, empezar a preguntar sus historias, cómo eran. Acérquense a la vida de esa persona. Eso nos puede empezar a ayudar. Acciones pequeñas hacen grandes cambios. Bueno, dice que lo va a poner en práctica, entonces, pues bien, vamos ya a cerrar la sesión. Yo les quiero agradecer de nuevo su participación a todos ustedes, a ti, maestra Luzma, por tu Muchísimas ponencia. gracias.
La verdad es que excelente. Y también pues quiero agradecer a MAPSI y al doctor Murueta y a la doctora Rosario por abrir estos espacios, ¿no? Que son tan importantes para nosotros los papás, para algunos de nosotros que también somos psicólogos. Entonces, pues les recuerdo que aquí estamos en los canales de AMAPSI. Cada viernes, cada 15 días, se están abriendo estos espacios de escuela para padres para que por favor estén al pendiente. Y bueno, pues siguen llegando, excelente conferencia, muchas gracias, etcétera, etcétera. Pues bueno, les agradecemos nuevamente, que pasen muy buena noche.